Buenos días, queridos amigos, amigas y hermanos. Buenas noches para los que nos miran desde Bruselas, desde Europa. Hemos estado hablando durante estas presentaciones basado en el libro del pastor Federico Bertuzzi, El despertar de las misiones. Hemos hablado acerca del complejo langosta, hemos hablado del veneno del universalismo y hoy hablaremos sobre un tema muy importante, el despertar de un gigante. Espero que estas entregas resulten de bendición para sus vidas. Bienvenidos. Con más de 500 millones de habitantes, nuestra región es una de las grandes del tercer mundo, o como algunos suelen denominarlo, el mundo de los 2/3, en clara alusión a la magnitud de su población. Las iglesias evangélicas se han multiplicado por miles en los últimos 50 años, llegando a conformar al presente un pueblo de más de 60 millones de comulgantes. En pleno siglo XXI, se levanta un gigante dormido, sus oraciones y su aporte financiero es de suma importancia para que las misiones desde América Latina lleguen hasta lo último de la tierra. El mejor lugar en el mundo será siempre aquel en donde Dios me quiera. San José Reina de Metz. Apóyanos para la promoción de la obra misionera. Tu apoyo en oración y tu aporte financiero nos permitirá continuar produciendo mejores vídeos con un enfoque misionero. Allí podrás encontrar todos nuestros medios de contacto. Cualquier información que nos pueda ayudar en nuestra producción serán bienvenidas. No dudes en contactarnos o escribirnos. Dios te bendiga y ya de antemano, muchas gracias por tu apoyo. Un gigante despierta. Frases del pastor Federico Bertuzzi. Estoy orando para que el gigante despierte. Tal era la frase que me escribiera en 1970 desde Europa mi buen amigo Greg Livingstone, fundador y primer presidente de la misión Fronteras. Que el gigante despierte. ¿Cuál gigante? La frase continuaba así: que el gigante de la iglesia evangélica en Latinoamérica despierte para la evangelización mundial. Yo tenía en ese entonces, dice el pastor Federico, 22 años y estaba cursando el primer año en el Instituto Bíblico en Buenos Aires. La expresión quedó grabada en mi mente. Nunca había oído algo semejante y honestamente no logré comprender entonces el alcance de lo que mi amigo me estaba queriendo decir. Pasaron los años, los 4 de estudio hasta mi graduación, más 12 de pastoreando en la iglesia evangélica bautista nordeste de la ciudad de Santa Fe. Está hablando de Argentina. Y entre medio de viajes, dentro y fuera del país, por causa del ministerio, pude recorrer parte de nuestro continente y cruzar a otros también. Durante todo este tiempo he estado siguiendo de cerca el desarrollo misionero de nuestra Latinoamérica. Y ahora puedo decir, sí, las oraciones de mi amigo Greg han sido respondidas. Rectifico, están siendo respondidas, mejor dicho. El gigante está despertando y pronto podrá hacer tambalear el resto del mundo. Vamos a observar, queridos amigos,
y hermanos que me ven, vamos a considerar algunos precursores en este despertar del Espíritu de Dios en Latinoamérica desde la perspectiva o la cosmovisión misionológica. No hay duda que la visión y la participación misionera de América Latina no es ni reciente ni novedosa para quienes conocen algo del tema. Valerosos hombres y mujeres de Dios nos precedieron, dejando en nuestra historia marcas indelebles por causa de su abnegación, entrega y consagración. Esto nosotros lo debemos tener presente y debemos también tomarlo como un antecedente en cuanto se refiere a la obra misionera. Sigue diciendo el pastor Federico en su famoso libro, El despertar de las misiones. Sin embargo, rastreando factores que contribuyeron en épocas recientes a un marcado avance misionero, hay algunos cuya incidencia no quisiera dejar de mencionar. Solo haré referencia a 2 o 3 de mi conocimiento personal, sabiendo obviamente que no son los únicos, claro está. Uno de ellos fue el barco Doulos, con sus 3 circunvalaciones alrededor del continente, por el Atlántico y por el Pacífico, durante los años 1979 a 1983. Con su heterogénea tripulación internacional a bordo, muchos latinos tuvieron la primera oportunidad en su vida de conversar con otros creyentes de África o Asia y sentir bien de cerca el desafío misionero de aquellas regiones del mundo. El llamado misionero mundial que se oía puerto tras puerto en el salón auditorio del Doulos dejó una huella indeleble en miles de creyentes. La visión había comenzado a ser implantada por estos abnegados pioneros. Recuerdo que en Panamá, en 2 o 3 ocasiones, tuvimos la oportunidad de participar de sus conferencias. En segundo término, conviene señalar que han habido también otros hermanos de nuestras tierras que con igual celo y pasión presentaron el llamado de los campos no alcanzados. Repito, campos no alcanzados. Recuerdo a un joven uruguayo, Antonio Peralta, seudónimo por razones de seguridad, ya que actualmente está sirviendo como misionero en un país del norte de África, quien en 1983 recorrió por tierra de norte a sur las 3 Américas, pasando por país para compartir en las iglesias el reto islámico
de los pueblos árabes, norteafricanos o del norte de África. Incluso volvió a repetir su extenso periplo en 1985, luego de haber pasado 2 años preparándose en El Cairo, Egipto, para el campo misionero. Quizás muchos jóvenes, futuros misioneros, desconozcan de esta historia, pero es algo real, algo que es parte del despertar de las misiones en nuestro país, en nuestra América. En tercer lugar, es indudable que el primer Congreso Misionero Iberoamericano, Comibán, 1987, proceso y evento quedará marcado como un hito en la historia de los evangélicos de América Latina. Unas 3,000 personas se dieron cita en San Paulo, Brasil, en noviembre de 1987 para asistir a este congreso. Ralph Winter, conocido misionólogo y escritor, comentó que ideológicamente y por sus implicaciones estratégicas, aquel acontecimiento, recuerden, 1987, era uno de los de mayor trascendencia del siglo. Una mera apreciación entusiasta del momento, nos hacemos la pregunta, o se hace la pregunta, el pastor Federico Bertuzzi en su libro. En su discurso de apertura, Luis Bush, el primer presidente de Comibán Internacional, expresó, abro comillas, hasta 1987, América Latina fue considerada campo misionero. A partir de ahora se declara fuerza misionera. Cierro comillas, palabras de Luis Bush en 1987 en la apertura del primer congreso de Comibán. Los efectos de este encuentro continental se continuaron observando en numerosos países, congresos, retiros, agencias misioneras que están naciendo, están naciendo actualmente latinos que van hacia otras culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos un poquito sobre el potencial latino. El potencial latino desde una perspectiva, lógicamente, misionológica. Con más de 500 millones de habitantes, nuestra región es una de las grandes del tercer mundo, o como algunos suelen denominarlo, el mundo de los 2 tercios, en clara alusión a la magnitud de su población. Las iglesias evangélicas se han multiplicado por miles en los últimos 50 años, llegando a conformar al presente un pueblo de más de 60 millones de comulgantes, es decir, seguidores de Cristo. En algunos de nuestros países, los evangélicos crecen de 2
a 3 veces más rápidamente que la población. Guatemala, escuche, esto es interesante y son datos históricos. Guatemala, con 12 millones, tiene un cuarto de su población evangélica. Chile, en Sudamérica, casi un quinto. Y Brasil, también en Sudamérica, no se queda muy atrás con su 12%. Una comunidad evangélica de más de 20 millones. 20 millones, se dice muy, pero muy rápido. Este último, es decir, Brasil, posee el segundo cuerpo evangélico más grande del mundo. Y su denominación de las Asambleas de Dios es la más grande del mundo, con 6 millones de miembros. Repito, con más de 6 millones de miembros. Eso significa que en cuanto a las Asambleas de Dios, han crecido proporcionalmente de manera considerable, sin mencionar otras denominaciones. Este fenomenal crecimiento, que como sabemos no deja de intranquilizar a la curia romana, representa un tremendo potencial de recursos humanos para la gran comisión. Por citar un solo país, Argentina, con aproximadamente 3 millones de creyentes entre sus 37 millones de habitantes. Cuenta con el doble de evangélicos que el conjunto de los que viven en España, Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Italia, Yugoslavia, Albania y Grecia, cuyos habitantes suman 220 millones de personas. 220 millones de personas. Se dice rápidamente. Ahora bien, ¿qué nos dicen estos datos en cuanto al potencial de recursos humanos para los campos aún no alcanzados del mundo? ¿En qué medida están nuestras iglesias involucradas? Hablo de las iglesias latinoamericanas, involucradas en el envío de misioneros al extranjero y en su sostenimiento. Mire lo que voy a decir o lo que voy a transcribir en base al libro El despertar de las misiones que estamos compartiendo con ustedes. Por cada misionero que sale, ¿cuántos miembros se quedan para apoyarlo económicamente? ¿Cuántos miembros, repito, se quedan para apoyarlos económicamente? La relación misionero enviado por número de miembros que lo sostienen pueden variar considerablemente de lugar en lugar y de denominación en denominación. Vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes y le agradecería que tome nota respecto a lo que vamos a mencionar en este momento como ejemplo. En los Estados Unidos, la relación es de 1 entre 847. Es decir, que por cada misionero
al extranjero, hay 847, escuche, 847 miembros que teóricamente lo sostienen. En otras palabras, se necesitan casi 1000 creyentes para mantener a un misionero. En Europa, Suecia envía un misionero por cada 137 miembros. Repito, en Europa, Suecia envía un misionero por cada 137 miembros, siendo este el más alto índice de dicho continente, es decir, Europa. Dentro del tercer mundo nos encontramos con algunas sorpresas. Por ejemplo, Singapur ostenta el más alto índice, con una relación de unos entre 148, seguido del Japón con uno entre 587. Comparativamente, si América Latina, con sus 60 millones de evangélicos, mantuviera una proporción similar a la que se da en Singapur, entonces tendríamos 400,000 misioneros, de los cuales casi la mitad sería de un solo país. ¿Y cuál es ese país? Brasil, el gigante del sur. Así que continuaremos en la segunda parte, en la segunda entrega, este interesante tema, donde estamos hablando sobre la necesidad de la predicación del Evangelio, donde estamos presentando la urgente necesidad de que Latinoamérica empiece a despertar. De hecho, ya empezó. En los últimos años son cientos de misioneros que están saliendo tanto del Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, y eso es una buena noticia, pero no es suficiente. En la próxima entrega hablaremos un poco más sobre ello. Y recuerde, oremos y clamemos al Señor para que la iglesia latinoamericana siga despertando y enviemos misioneros hasta lo último de la tierra. Saludos y bendiciones para todos ustedes.